Hola a todos, deseamos que estén bien y que podamos juntos desarrollar esta nueva clase de la Escuela de Aprendices del Evangelio. Hoy es la clase número 22, que incluye el capítulo 19 y 20 del libro El Redentor, y también los invitamos a leer el capítulo 21 para complementar, el contenido de esta clase. En principio hace falta recordar que la Escuela de Aprendices del Evangelio tiene como objetivo, tiene como meta que nosotros podamos trabajar y ahondar en nuestro mundo interior, conociéndonos un poco más, sabiendo realmente de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, y que todo contenido, toda lectura que llega a nuestras manos en realidad es un disparador para lograr esa meta, lograr ese objetivo de conocernos a nosotros mismos. Por eso es que no está de más recordar que no nos quedemos con la letra, con el mero relato, y sí con el espíritu, con la esencia de cada clase, de cada capítulo. Estos capítulos que vamos a ver ahora, que vamos a charlar un ratito para ustedes, tiene justamente esa finalidad. Están llenos de datos, de fechas, de lugares, de nombres, pero el desafío es poder en cada momento del relato encontrarnos a nosotros mismos. Toda la historia que se nos cuenta en estos capítulos es una metáfora que nos invita a ahondar en ella, a desmenuzarla y a encontrar las enseñanzas que el Maestro ya en aquel momento dejaba para todos nosotros. Vuelta a Jerusalén es el capítulo 19, o Regreso a Jerusalén. Y en este capítulo el autor nos habla de que Jesús se encontraba en Cafarnaún, muy cerca del lago Tiberíades, y allí, después del trabajo que venía realizando y dando comienzo a su tarea de pregonar la unidad, el amor, las nuevas enseñanzas que vendrían a completar los conocimientos que la comunidad tenía, se aproximaba justamente en las Pascuas y decide dejar el lugar en el que se encontraba. Este lugar lo describe el autor como un lugar increíble en relación a, si tenemos en cuenta el desierto, la aridez y la escasez. Tenemos allí un lago rodeado de vegetación, de aguas limpias, de buenos alimentos, está junto a sus familiares, junto a sus amigos, y sin embargo, las Pascuas lo llaman a que se dirija a Jerusalén. Como decíamos al principio, si nos quedamos con el relato, es simplemente un relato. Pero si nosotros ahondamos en él, podemos ya descubrir allí una lección para nuestras vidas, que es esto de dejar la comodidad, dejar el lugar en el que nos encontramos bien, dejar ese espacio, esa zona de confort, como se dice en la actualidad, y encarar un desafío, encarar un problema, encarar aquello que nos trae dificultad y nos resulta difícil de sobrellevar o de resolver. Jesús podría haberse quedado en ese lugar junto a sus compañeros, familiares, en un lugar muy tranquilo, toda la naturaleza era inspiradora, y sin embargo decide volver a Jerusalén, a un lugar en el que ya había estado cuando niño y que ahora lo convocaba en la condición de rabí a celebrar las Pascuas, que también es una fiesta que habla de la libertad de los judíos del cautiverio egipcio, y que también nos indica que es un momento para que nosotros reflexionemos si realmente estamos siendo libertos de nosotros mismos, si nos estamos liberando de nuestras pasiones, de nuestro hombre viejo, o aún seguimos
en cautiverio. Pero tengamos en cuenta entonces que esta primera parte del capítulo nos está invitando, como decíamos, a dejar las situaciones de confort, de comodidad y dar un paso adelante. Ser otra persona, ser un mejor cristiano, ser mejor espírita, desde la profundidad de ese término, requiere de nosotros dejar la comodidad del hombre viejo, dejar la comodidad del yo soy así y no puedo cambiar, este es mi carácter, esta es mi personalidad, a quien le guste bien y a quien no también. Es romper entonces con eso y dar un paso hacia adelante. Así es, entendemos nosotros que esto nos deja como enseñanza el pasaje donde él sale de Tiberíades hacia Jerusalén. Es un desafío y es un desafío para todos nosotros. Cuando llega allí al patio de los gentíos, ahí en el templo que estamos viendo en la imagen, es el patio en donde pueden ingresar no solo los judíos, sino aquellas personas que provengan de otras nacionalidades, de otras creencias, ateos. Es el patio donde la casta sacerdotal aglomera a todos porque allí comienza un gran negocio. Las ventas, los indultos, lavar los pecados a cambio de, las ofrendas. Y esto genera una situación que más parecida a un mercado que a un templo, y todos sabemos que en esa plaza, allí los mercaderes, aquellos que criaban animales, los vendían justamente para hacer cada familia y cada individuo una ofrenda, y eso generaba réditos, y por lo general los animales pertenecían a los propios sacerdotes, los que vendían o hacían vender a sus testaferros a un precio vil, y luego lo que quedaba del resto de ese animal que se sacrificaba se vendía por otro lado, y eso también generaba ganancias, y entonces era todo un griterío y un escándalo por ver quién vendía a mejor precio y quién vendía más. Y cuenta el relato que Jesús, frente a esa situación, se sintió incómodo, se sintió mal, y que expulsó a toda esa gente a chicotadas, le pidió a sus compañeros un látigo, una soga, y corrió a todos con vehemencia y violencia. Particularmente adherimos a otra realidad. No creemos que Jesús, que justamente representa la simplicidad, la rectitud, la dulzura, la pureza, pudiera obrar de esa manera. Él era maestro, y era maestro de almas, sabía quiénes éramos, nos conocía, sabía él que estaba frente a hombres muy primitivos, si se quiere, desde el punto de vista espiritual, y que como buen maestro que era, no debía obrar con violencia para transformarnos, sino con toda su pureza, con toda su dulzura, y sí su rectitud, llegar al corazón de todos nosotros. Por eso creemos que tal vez este pasaje sea una extrapolación, digamos, algo que fue agregado después de los relatos de los apóstoles, y que ha llegado hasta nosotros porque la imagen, porque la situación es impactante. Este hombre, pura simplicidad y dulzura, tomando una soga y persiguiendo a latigazos a quienes ofendían la vida del templo. Nosotros creemos que con toda la fuerza moral que representa el Maestro Jesús, él tranquilamente podía generar un nuevo ambiente, una nueva disposición entre los presentes para no obrar de esa manera.
De hecho, si él hubiera logrado a latigazos correr a los mercaderes, esta situación hubiera sido relatada en otros pasajes y en otros momentos de la vida del templo, y sabemos que eso no es así. Así que es muy probable que con su ejemplo, su buena palabra haya transformado algunos corazones, y otros tantos seguimos en la misma dureza, con el mismo carácter de aquel momento, ¿no? Sin escuchando pero sin oír. El mundo, nosotros acá rescatamos como enseñanza que el mundo puede herir nuestra sensibilidad, pero no por eso endurecernos. Si nosotros estamos llamados justamente a ese desafío, frente a la realidad que vivimos, frente a las situaciones que experimentamos en la calle, en el banco, en nuestra familia, en nuestro trabajo, que suele ser tan a veces violenta, agresiva, y estamos siendo alertados para no perder nuestra sensibilidad, para no endurecernos, ¿cómo creer entonces que el maestro podía caer en esta frente a esta situación, comportarse como cualquiera de nosotros? Él tenía la suficiente fuerza espiritual, el suficiente valor, la suficiente, digamos, sensibilidad espiritual, jerarquía espiritual, fuerza espiritual para transformar ese paisaje de mercado en un momento de oración, de reflexión, como debe ser el lugar que un templo debe inspirar. Así y todo, hizo lo que pudo, porque no es que no pudiera más, sino que nosotros somos duros, nos cuesta tener otra actitud, otra conducta, nos cuesta transformarnos, escuchamos y sabemos que la lectura está cargada de razón y de enseñanzas, como la palabra del maestro, como los mensajes que recibimos de la espiritualidad, pero a la hora de ser otros, de dejar ese hombre viejo por un hombre nuevo, ahí viene la indiferencia, la rebeldía o el dejamos para más adelante. Con toda esa fuerza espiritual, así todo, los sacerdotes lo cuestionaron por qué señales él podía dar para sentir que era capaz de generar un cambio en el ambiente, en la población, en aquellos que lo escuchaban. Y también se cuenta de que él les dijo que derrumbaría el templo si él lo quisiese y lo levantaría en 3 días. También entendemos que son expresiones más bien de un matón y no de un espíritu de luz, por lo cual adherimos a esta idea de que su expresión siempre fue ligada al amor, al afecto, a la fraternidad. En todo caso, como dice allí el capítulo, se estaría refiriendo a transformar su mundo interior o la realidad espiritual, pero no se estaría refiriendo a levantar piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo, un templo. Que además, probablemente si quisiera, como gobernador planetario y teniendo a su disposición espíritus auxiliares, podría haberlo hecho, pero creemos que eso no es compatible con la personalidad del Maestro Jesús, que fue en ese momento, y lo es para nosotros, una personalidad sensible, humana, espiritual, de valores y de condiciones enormes, a las que nosotros ni siquiera podríamos mensurar, porque estamos tan lejos de ella, y por eso ha sido siempre una práctica entre el cristianismo de aquel momento, de aquellos primeros siglos y en la actualidad, de como nosotros no podemos llegar al Maestro, no podemos ni siquiera visualizarlo, imaginarlo en sus valores, en su grandeza, hacemos que el Maestro se asemeje más a nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué no visualizarlo enojado, a los golpes, a los gritos, desafiando?
porque eso nos hace sentir, en todo caso, menos responsables, más cómodos con nuestro mundo interior. Adherimos a otra visión de la cosa. El Maestro fue y es puro amor, y es una invitación a que nosotros actuemos en ese sentido. El capítulo nos sigue hablando de las escuelas rabínicas y más que nada en el capítulo 20, escuelas donde nos describe que cada una de estas, escuelas se peleaban entre sí por la supremacía, en la interpretación de la ley, en interpretar el mensaje de Moisés, en ajustarse a la letra, a lo que dispone justamente las leyes mosaicas. Escuelas que se quedaban en las formas, pero no en el fondo, y que finalmente eran muy estudiosos y muy conocedores, pero que, como los describía el Maestro, eran ciegos conduciendo a otros ciegos. En realidad eso es un llamado de atención para nosotros, los espíritas, para que no seamos repetidores y citadores del Maestro Kardec y de algún otro autor espiritual, sin que hagamos un mayor esfuerzo por vivirlos. Por allí, conocer menos y vivir más, estar más acordes, ser más coherentes a lo que sabemos, podría ser más provechoso para nuestras almas que vivir poco, ejemplificar poco y recitar mucho la doctrina. Yo creo que el capítulo es más tiende a eso, ¿no? A que nosotros no nos convirtamos en una escuela nueva de rabíes y que por el contrario hagamos un esfuerzo por seguir los pasos del Maestro, que están ligados a la simplicidad, a la amorosidad, al servicio. Esta gente era muy estudiosa, pero les faltaba la formación interior, les faltaba conocerse a sí mismo, ese trabajo de autoconocimiento, de autodescubrimiento, que es lo que proponía el Maestro. ¿Y qué es lo que propone justamente la Escuela de Evangelio? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Saber verdaderamente quiénes somos y disponernos con mucho amor por nosotros mismos a ser distintos, a moderar nuestra palabra, a moderar nuestras actitudes, a abrir nuestra cabeza, a tener nuevos pensamientos, nuevas reflexiones, nuevas posturas, a escuchar al otro, a sentirnos bien hermanos de aquel que piensa distinto como de aquel que nos acompaña en el camino. Tener la actitud de Nicodemo. Nicodemo no aparece, no está planteado su estudio para esta clase de la Escuela de Evangelio, pero les recomendamos que lean el capítulo 21 y que si en algún momento pueden leer la obra de Rosalía Luques, que habla sobre los tiempos de Jesús y sus discípulos, el capítulo o la parte de esta historia que está ligada a Nicodemos es muy interesante, porque a pesar de que era un rabí y que estaba ligado a estas escuelas y su responsabilidad era actuar como tal, enseguida se sensibilizó con el ejemplo y con las palabras del Maestro Jesús. Era un rabí que tenía relación con las escuelas de los esenios, sabía que eran tiempos de la llegada del Mesías, y si bien tuvo que actuar en las formas como un rabí de una escuela de aquel momento, no dejó de acompañar y de auxiliar al Maestro Jesús. También es un ejemplo para nosotros, que podamos estar en el mundo, que podamos responder a las formas, pero sin perder la esencia, sin olvidarnos de que todo lo que podamos aprender no es más que enseñanzas que son a veces superficiales y que no hacen al fondo de la cuestión, y que nosotros lo que como espíritas, como cristianos y sabedores de nuestra realidad espiritual, estas clases nos están invitando a que lleguemos
al fondo, a la esencia de las cosas, especialmente de nuestro mundo interior. No quiero cansarlos más. Gracias por escucharnos, gracias por participar de esta Escuela de Aprendices del Evangelio, de esta nueva clase, y recordemos que toda la historia que se nos ha contado hasta el momento y la que sigue es un desafío para que nosotros podamos encontrarnos en ella, que podamos ser protagonistas de ellas. Nosotros estuvimos en aquel momento. ¿Caminamos junto al Maestro Jesús o estuvimos enfrente apedreándolo? ¿Caminamos con el Maestro Jesús y aprendimos o simplemente caminamos y desertamos? Caminamos con Él, escuchamos de Él, recibimos su auxilio, su ayuda, desde la cura material, moral, espiritual, y repetimos el ejemplo o simplemente nos alejamos olvidándonos del compromiso que eso significaba. Nosotros fuimos protagonistas de esa historia en la que Él deja la comodidad de Tiberíades y se dirige a Jerusalén enfrentando un nuevo desafío. Seamos capaces de dejar la comodidad y encarar un desafío, de encontrar una situación que nos hiere, que nos lastima, pero como Él no perdamos la sensibilidad y la humanidad que debe estar por sobre la dureza de nuestro carácter o de nuestra personalidad. Que busquemos en la oración la fuerza espiritual para resolver cualquier problema y que no sea a los gritos ni a los chicotazos. Y en fin, ahondemos en las clases, en esta como en las que siguen, para que podamos seguir creciendo. Los saludo y les agradezco la atención. Gracias.